Señor, que nos has hecho libres, Señor, libre de las garras del enemigo. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Señor, te damos gracias por tu presencia esta tarde con nosotros. Y ahora te pedimos, Señor, que sigas estando, que circuncides nuestros oídos para escuchar la palabra que trae nuestro hermano Antonio para nuestras vidas, Señor. Palabra de enseñanza, palabra de instrucciones, palabras de guía, palabras de obediencia. Gracias, Padre. Por eso, Señor, queremos escucharte a ti y que esta palabra caiga en nuestro corazón y dé fruto, Señor, porque necesitamos de tu palabra, Señor. Bendecimos a nuestro hermano Antonio, bendecimos su vida, su ministerio, Señor. Bendecimos su matrimonio, su negocio. Bendecimos, Señor, todo lo que tú estás haciendo ahí en ese ministerio que le has levantado, de ir a visitar a los presos, Señor. Porque aunque están presos, Señor, pueden ser libres en ti, dentro de las rejas, Señor. Así que gracias por ese ministerio y por ese anhelo y ese deseo que Él tiene, Señor, de visitar cada sábado a estas personas tan necesitadas como lo estuvimos nosotros un día, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, pueblo. Dios bendiga. ¿Habéis sentido el Espíritu Santo? ¿Habéis sentido el Espíritu Santo? Dios se mueve con libertad en su casa. Seguimos con los estudios donde hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Que David deseaba un templo donde reposara la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando tú sientes la presencia de Dios es porque Dios le place este templo y le place mostrarse a su pueblo. Amén. Traemos antes de comenzar unos anuncios que habla nuestra hermana Angeline, porque somos creyentes y tenemos que ser partícipes de los que están obrando por ahí, que son personas que no se ven como a otros, pero están haciendo una labor y una labor tremenda. Amén. Sí, sabéis que de todos los años se venden los calendarios. ¿4? Vale. ¿Alguien quiere uno más? Porque hoy ya me han llamado y voy a mandar ya el pedido. Están los perfumes también ahí. Si alguna quiere perfumes, ahí están también, ¿vale? Entonces, solamente quería anunciar eso. Y el domingo anuncié que el sábado hay reunión de arroz en Málaga, en el Palo. Yo dije que era todo el día. Había un coche, pero ese coche parece ser que no va a estar. Entonces, yo no sé si habrá algún coche, pero tiene que decir esta noche. Vamos a estar todo el día aquí. Si no está el autobús, yo me voy en el autobús. Yo sé que el autobús es más caro que un coche. Pero si no hay coche, está el autobús. Entonces, si alguno quiere ir, lo tiene que decir ya. Coches no hay, porque había un coche, pero no. Lorena está enferma y no puede ir. Entonces, solamente para decirlo, comunicarlo. El sábado en Málaga habló
Málaga tenemos un día de oración. El lema va a ser el que tuvimos en el retiro. Las que tuvimos en el retiro sabemos de lo que va, pero las que no estuvieron y se lo perdieron tienen la oportunidad de llenar su lámpara el sábado. Amén. Gracias, hermano. Amén. Pues vemos como el Señor sigue invitando a su pueblo, ¿verdad? Ahora, como hemos escuchado por nuestra hermana Angeline, podemos ser partícipes del reino de los cielos, obrando como creyentes y cristianos, no solamente por nuestras necesidades, sino también obrar por las necesidades de los demás, ¿verdad? De gente que un día han estado, están caídos, y como ese ministerio para chicas que están con problemas y problemas de adicciones, ¿verdad? Tú sabes que la vida es un boomerang, y la Escritura así nos lo detalla, que lo que tú envías hacia los demás lo vuelves a recibir con creces. Pues nosotros por eso obramos así. Es el evangelio de locura. Lo que no vemos, pero se está haciendo en realidad. Por eso ahí tenéis esa invitación para Glo, un ministerio de mujeres muy bello, muy hermoso, muy edificante. Y mira, tiene ese lema que es llenar la lámpara. ¿Has llenado tu lámpara? ¿Verdad? ¿Habemos llenado nuestra lámpara? Llenar siempre es buscar y buscar de Dios, ¿verdad? De las 10 vírgenes, ¿cuáles fueron las que no tuvieron el aceite preparado? ¿Cuál? Las insensatas, ¿verdad? ¿Y qué nos muestra las insensatas? Las insensatas son aquellas que ya dan a Dios por tardanza y piensan seguir su vida, pero no obran o no esperan en el Señor fervientemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos por ese pasaje? Que la vida del creyente no es como empieza, es como termina, ¿verdad? Porque Jesús mismo dice, hallaré fe en la tierra cuando venga. Os hallaré golpeando a mis consiervos. O sea, ya con una palabra dura, no de edificación, no de estructura. Si eso lo dijo nuestro Señor, nos lo dice la palabra, es porque conoce verdaderamente el corazón del creyente. Por eso a los hijos de Dios todas las cosas se nos dan dadas a conocer. Tú tienes, Dios te muestra a ti cosas, te las muestra a través de las palabras. La palabra es viva y eficaz, ¿no? Y es más cortante que una espada de doble filo, ¿no? ¿Y hasta dónde penetras? Hasta los tuétanos, ¿verdad? ¿Y qué discierne? Y tus pensamientos, ¿verdad? Cuando no teníamos eso, no teníamos el discernimiento de pensamiento. ¿Y qué separa? ¿Qué separa la palabra? Exactamente, separa lo bueno de lo malo. Del principio de la creación, por la palabra fueron todas las cosas hechas. Y de lo que no se veía fue hecho y se veía, ¿verdad? Por eso, cuando el mismo Padre empezó la creación, ¿qué es lo primero que separa? Las tinieblas de la luz. Siempre hay una separación de algo, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno. Por eso cuando Jesús llega a nuestra vida, ¿qué es lo primero que separa? Nuestras tinieblas, para introducirnos en su luz. Y el creyente ve que eso es bueno para su vida, porque cuando andábamos en oscuridad, la palabra, cuando habla antes de la separación, dice la Escritura, y vi que la tierra estaba desordenada. El desorden trae caos a nuestra vida, ¿verdad? Un tiempo estuvimos en ese caos, ¿verdad? No teníamos conocimiento de la verdad, nadie podía hablar a nuestro interior para poder separar esas tinieblas de la luz, sino que lo teníamos todo ahí como todos juntos y
Dios no. Dios dice esto no puede mezclarse el aceite con el agua, ¿verdad? Sino que hay que separarlo y cada cosa tiene un sitio y un lugar, ¿verdad? Pero por eso es tan importante para el creyente exponerse a la palabra de Dios. La palabra de Dios como una habitación oscura y cuando tú entras con una linterna, ¿verdad? Es alumbrada todo lo que hay dentro de esa habitación y sabemos si hay algo peligroso o no lo hay, ¿verdad? ¿Has entrado alguna vez en un sitio oscuro? Aquí entras con precaución. Pero cuando ya has alumbrado o enciendes la luz y ves que todo está bien, ¿verdad? Entras confiadamente. Pero también la luz enseña si se mueve un ratoncito, ¿verdad? Si se mueve un bichito, ¿verdad? Y sabes dónde se mete y sabes si apartarte, si es peligro o no peligro. Por eso el creyente y las escrituras dicen que el ojo es como esa luz, ¿verdad? Si tu ojo es bueno, ¿cuánta luz habrá dentro de ti? Pero si tu ojo es malo, ¿cuántas tinieblas habrá dentro de ti? Entonces necesitamos aprender y estructurarnos bien en la palabra para que la palabra sea revelada a nosotros, para no tener el evangelio que tuvo el enemigo cuando Jesús se presentó en el desierto, que es un evangelio de mentiras, ¿verdad? Y el evangelio de mentiras, ¿cuántas más mentiras habrá dentro de él, en sus tinieblas, ¿verdad? Nosotros queremos conocer el evangelio de verdad, que era el que decía Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero no solamente la palabra que sale de la boca de Dios, sino la palabra de verdad, la palabra revelada. Porque el mismo diablo sabemos por las escrituras que hablaba de las escrituras. Pero también sabemos que él constituye, transvirgesa. Se quiere vestir como un ángel de luz, ¿verdad? Quiere quitar la posesión de Dios, pero para destrucción, no para edificación, ¿verdad? La Escritura nos enseña tanto que a veces siempre estamos pensando en el mundo y en los hijos de Dios, pero hay un mundo que se mueve dentro de los apóstoles, dentro de los profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero hay un gobierno verdadero y hay un gobierno falso que es. Y en definitiva los dos hablan de la misma escritura, pero una me va a llevar a la perdición y una me lleva a la salvación. Y entonces el creyente tiene que tener un oído bien audible y, como dice la escritura, trazar bien la palabra de verdad. Tenemos que trazarla bien en nuestra vida porque va a venir el enemigo a confundirnos. Tú sabes que Jesús no utilizó su divinidad para obrar aquí como él quiso, ¿verdad? La Escritura dice que se desvistió de su gloria, se hizo hombre, ¿verdad? Y él como discípulo que nos enseñó a tener una relación con el Padre. Entonces mira a Jesús como ese discípulo, que te quiere enseñar a ti cómo debes de moverte, cómo poder trazar bien la palabra de verdad, cómo poder sanar, cómo poder obrar conforme a él, y no hay una relación, ni puede bajar cosas tremendas de los cielos para que se muestre al ser humano si tú no tienes una verdadera relación con Dios. Por eso las Escrituras nos enseñan a través de Jesús que él, en el momento que empezó su ministerio, en el momento que él se bautizó, ¿verdad?, que dejó sus tradiciones atrás, nació una nueva criatura. ¿Qué vemos en él? Se va 40 días, ¿verdad?, y 40 noches a un desierto, ¿verdad?, empieza a ayunar, y vemos que él, siendo discípulo, en ese momento yo te pido en tu mente que tú te quites a Jesús y te pongas conmigo, porque él nos está enseñando como discípulo. Y tenemos que ver que el creyente verdadero se va a encontrar con el enemigo. A que a ti, bueno, y a mí nos han querido engañar muchas veces. El evangelio light, ¿verdad? El evangelio chaquetero. Jesús está en todo lugar. No es necesario que te congregues, no es necesario que vayas, no hace falta que te estructures, no hace falta que estudies de la palabra, ¿verdad?
Dios perdona todo, Dios es amor, ¿verdad? Y también es juez y fuego consumidor. Te enseñan las partes que le interesan para que tu pecado, que es el que puntualiza a Dios para que lo saque de tu vida, ya te parezca normal y habites y convivas con Él. Porque a que la mentira acomoda. Y nosotros no queremos la mentira, nosotros queremos la revelación de la palabra. Queremos que la palabra nos impacte. Yo quiero que la palabra me mueva, porque Dios al que tiene tomado por hijo castiga y azota. ¿Tú te sientes hijo de Dios? Pues entonces la palabra te tiene que hacer saltar. La palabra te tiene que hacer transformar. Si no, eres un hijo rebelde. Y en otra época fuimos así. Pero ¿qué sería de nosotros adquiriendo la verdad y pisotear la sangre del unigénito Hijo de Dios al no querer obedecerlo? Porque tú en otra época mirabas al hombre, pero hoy quien te habla es el mismo Dios, ¿verdad? Y a Dios solo se le puede decir sí y amén. Sí y amén. Así se haga en mi vida. Como tú hoy me estás avisando, ponme siempre en alerta, enciende esa lámpara, esa lumbrera que me guíe a través de la verdad, porque ¿qué puede ver el hombre si tú no nos lo muestras, Señor? Estaríamos cayendo en trampas del enemigo constantemente. Necesitamos de tu verdad y de tu revelación, pero dice en la palabra que pidamos sabiduría, que pidamos inteligencia, que el que esté falto de fe, que la pida, pero nunca obrar mal. Traza bien la palabra de verdad. Hay uno que la traza mal. Hay gente que todavía espera que el enemigo venga como en las películas con 2 cuernos, y sabemos que Dios es espíritu y se mueve en sus hijos, y son la luz y la sal del mundo, y el enemigo también se mete dentro de los cuerpos y también actúa en lo natural, invadiendo vidas humanas para la destrucción del pueblo de Dios, ¿verdad? Porque todos los demonios que fueron sacados de la Biblia, ¿dónde estaban? Dentro de envases, dentro de cuerpos. Entonces, olvídate de que tú vas a ver ese que te ponen en las películas. Porque de ese correríamos todos, ¿verdad? Pero como el enemigo, el ángel luz, no va a venir siempre así. Viene a través de una persona cercana. Por eso Jesús dijo, ¿ustedes piensan que yo he venido a causar paz? Yo he venido a causar guerra. Entre padres y hijos. Entre hermanos y hermanas. En que se identifiquéis de qué eres tú, quién te ha levantado a ti, quién te ha escogido. Empieza a ver tú la voz del otro cuando eres convertido, cómo utiliza la voz de tu padre, de tu madre, porque todavía están terrenales. Recuerda que tu padre, tu madre, tus hermanos no es el diablo. Toda creación es de Dios. Solamente están constituidos y engañados. Por eso es necesario que la palabra de verdad se muestre en nuestras vidas para poder obrar y liberar a las personas que tenemos enfrente, que son criaturas de Dios, hechas a su imagen y semejanza. Y tú eres la punta de lanza en tu hogar y en tu casa hasta decir, hasta aquí ya vale, y hoy me levanto como ese verdadero hijo de Dios y no voy a ser más engañado, sino que voy a denunciar el pecado, voy a denunciar las tinieblas, y tú ya no tienes parte en mi vida, ni en mi familia, ni en mi casa, en el poderoso nombre de Jesús. Porque cuando Jesús, que hemos dicho que cada uno ponga su nombre, te encuentras en el desierto, te encuentras el diablo, y vio la necesidad de Jesús, le dijo, convierte estas piedras en pan, y él que dijo,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero la primera pregunta fue, ¿verdaderamente tú eres hijo de Dios? Porque si no somos hijos de Dios, verdaderamente el diablo hace así y dice, vas a caer en mis trampas, pero por eso te coge el hermanito, la hermanita en la calle, que te hablan de Dios también, y te venden el evangelio light. Come del pan del mundo, hártate del pan del mundo, atesora en tus graneros. Y como dijo Jesús, ay, insensato, atesoras todo el día trabajando, y si hoy viniera y pidiera tu alma, y no has preparado el equipaje para verdaderamente quien te quiere presentar, tú sabes que tus graneros se los van a comer todo, y a lo mejor hasta los van a despilfarrar en 2 días, tanto trabajo y tanto labor que tú has hecho. Por eso en Dios tenemos que tener un equilibrio, ¿verdad? El diablo, tírate del penáculo, no pasa nada. ¿Ves cómo cogemos los pasajes transversados que nos interesan? No pasa nada, que peques. Él va a venir, es bueno y misericordioso, va a venir a salvarte, el Cristo está, que va a mandar sus ángeles. A Dios no se le tienta. Si tú te metes, te vas para el fuego, te vas a quemar. Si el fuego quiere quemarte a ti, Dios lo va a reprender. Pero si tú juegas con fuego, tú te vas a quemar, sí o sí, porque Dios no tiene niños bonitos ni niñas bonitas. Dios te dijo desde el primer día que se presentó a tu vida, apártate y apártate del mal. No que juegues con él, no que lo tengas al lado, sino que te apartes. Porque el mal y el pecado trae muerte, trae su retribución, ¿verdad? Y tú lo tienes que recoger, porque el que tal siembra, tal recoge. Es un ciclo espiritual. Y nosotros, como entendemos de las Escrituras, no queremos aceptar más el pecado y la destrucción en nuestra vida. En otra época erraba. Pensaba que la vida fácil, el engaño, la mentira, era lo que buscábamos, el saber humano, que para el Señor es diabólico y terrenal, pero entendí que todo lo que quise alcanzar, más lejos me se iba la prosperidad y el bienestar en mi vida, y de que acepté la palabra de locura, el evangelio de salvación, que era aquello que no veía, pero lo creía, fue manifiesto y manifiesto en nuestras vidas, nos fue salvando nuestro Señor Jesús y nos fue haciendo crecer, ¿verdad? Y empezamos a ver maravillas en nuestra vida que antes no veíamos. Mira el hermano Miguel, este martes, ¿verdad?, nos compartió el Salmo 37. ¿Y de qué nos hablaba Miguel? El Salmo 37 que Miguel hablaba dice, la actitud que tiene el creyente o reacción que tiene tener el justo ante lo que parece que el injusto está adquiriendo. ¿Verdad? Muchas veces ve los impíos como prosperan, muchas veces ve que la gente va en pecado, ve, como digo yo, Hollywood, ve la gente como se entretiene en sus bailes, en sus orgías, en sus fiestas, cómo prosperan económicamente, pero no entienden el trasfondo. Y tú que conoces la verdad, ¿tú crees que Dios es un Dios injusto? ¿Tú crees que Dios no lo tiene en sus manos? ¿Tú crees que el diablo no tiene poder para bendecir? ¿No le digo a Jesús, póstrate delante de mí y te daré todo esto? Yo he conocido personas que han vendido su alma al diablo.
La han declarado. Porque han visto una película y dicen, pues yo vengo a mirarme al diablo porque el diablo dice que trae prosperidad, ¿verdad? Yo me recordaba, pero como el camino de él, matar, destruir y matar. Y la prosperidad de él no es eterna. Y la prosperidad en Dios no trae ni la polilla ni el orín, poder destruirla. Permanece y permanece por siempre y por la eternidad. Es muy diferente. Yo le contaba a un chico un día, le dije, es como me estoy acordando ahora mismo, le digo, es como el chiste del que sube y lo mete, le pide el diablo que venda su alma y el hombre es un alcohólico, ¿verdad? Y cuando entra en la habitación ve un montón de barriles de cerveza y él muy contento entra en la habitación. Y otro que andaba en pecado, que le gustaba mucho fumar puro, fumar tabaco, y le abre el diablo la habitación y ve que está todo lleno de tabaco y de cigarrillos y de los mejores puros, y los dos entran a su placer, ¿verdad? Viene el diablo a los 1000 años, y cuando abre la puerta el otro estaba de rodillas y deseando salir, el alcohólico. Dice, muchos barriles me dejaste, pero no me dejaste el serpentín para beber, ¿verdad? Y cuando fue el de los cigarrillos, mucho tabaco y muchos puros me dejaste, pero no me dejaste el mechero. ¿Veis cómo el camino del enemigo te enseña algo? Como a Jesús le enseñó su necesidad. Tú tienes hambre y yo sé que te gusta a ti. A uno le gustan la mentira, la murmuración, la fornicación, el adulterio, el pecado. Y eso es lo que te va a ofrecer. Por eso dice la Escritura que no diga ninguno ni nadie que Dios tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Un deseo que está dentro de mí, que Dios me lo está mostrando para que yo lo mate. No para que lo ejecute, porque cualquiera que lo ejecuta, dice la Escritura que trae muerte, y muerte. Entonces, como nos contó nuestro hermano, un hijo de Dios que estuvo en las tinieblas, que estuvo en Egipto, no puede desear las cosas del mundo, porque entendió y comprendió que le ha quitado muchas cosas de su vida. A mí me ha robado mucha vida mía. Hizo mucho daño a mi propio templo, porque somos templo de Dios, ¿no? Quiso destruirlo, porque quiere destruir tu cuerpo, porque eres imagen de Dios. Quiere destrozar tu corazón, quiere destrozar tu mente, quiere destrozar a tu entorno, a tu alrededor, causar daño, caos y destrucción. Pero viene Jesús, el creador de todo, y te mira como aquella tierra y la vi desordenada, y viene la verdad y empieza a ordenar, ¿verdad? Empieza a separar cosas. Pero ¿qué sería de nosotros si volviéramos otra vez atrás? Nuestro hermano Miguel, en el Salmo 37, yo cogí el 10 y el 11, dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia en la paz. ¿Cuál es ese lugar donde dice que estará el malo? Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar. Lo vas a observar tú, lo voy a observar yo. ¿Cuál será su lugar? ¿Qué tiene que saber el creyente para apartarse y no adquirir ese lugar? Porque tú, como hijo de Dios, tienes que saber cuál es el lugar de los que actúan así. Porque el evangelio de mentira te va a decir que todo vale aquí.
Dios es amor, todos los días amor. Dios es amor. Y su evangelio siempre está, porque hoy es el día y la hora. Hoy es el día y la hora para cambiar. Hoy es el día y la hora para transformarte. Hoy es el día y la hora de dejar aquello que te causa tropiezos y muerte. Hoy es el día de la hora de dejar de sembrar mal y sembrar bien. Pero no creas que Dios va a ir contigo a tu camino de perdición. El Señor llama todos los días. Llama para que te retrates, para que cambies, para que te transformes. Pero si tú quieres, un creyente tiene que tener eso muy firme en su vida. Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos, no sé, nuestra hermana María. Imaginemos con una jueza, ¿vale? Una jueza. Y ahora viene otro hermano y nos enteramos que ha venido un asesino y ha matado a su padre y a su madre, ¿verdad? Una persona mala y una persona que es cruel. Ha matado a su padre y a su madre. Y nosotros somos los testigos de aquel juicio. ¿Vale? ¿Tú qué esperas que suceda en ese juicio? Viene el hermano y la hermana se sienta en un lado y vemos al hermano llorando, su vida destrozada, porque esa persona mala ha matado a su padre y a su madre. Y entra la jueza al juicio y tú verdaderamente en tu corazón, desde tu asiento, ¿tú qué veredicto esperas encontrar? Que se haga justicia. ¿Verdad? ¿Que esperas que se haga justicia? Y que ese hombre reciba su castigo, ¿verdad? No estamos hablando de personas arrepentidas. Estamos hablando de un juicio verdadero y una persona que no quiere cambiar, ¿vale? No mezclemos como el enemigo y transversemos la palabra. Una persona que ha ejecutado algo muy feo, muy malo, y se presenta a un juicio, y el justo, ¿qué quiere esperar de la justicia? Porque dice que el injusto huye de la justicia, porque la justicia fue creada para el injusto, no para el justo. El justo de nada teme de la justicia, ¿verdad? Entonces, imaginemos que ahora María Ángeles, la juez, entra en la sala y coge y le dice a esa mujer, a ese hermano, a esa hermana afligida, que va a perdonar a ese asesino. ¿Tú qué pensarías de ese juez? Yo pensaría que sería un juez injusto, ¿verdad? Pensaría que la jueza es una corrupta. Pensaría que ese asesino, ese mafioso la ha pagado para que dé ese juicio y ese veredicto, porque no tiene sentido ni lógica, ¿verdad? Por eso necesitamos estar en el santuario de Dios. En Juan 17:17 dice: santificado en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. La palabra es verdad, la palabra no es mentira. Un público, una iglesia entera esperando darle el consuelo a esa familia por la atrocidad que ha hecho ese hombre, y ese juez comete una injusticia a una persona que no se ha retrasado, que no ha pedido perdón y que no ha querido transformar su vida. ¿Sabes que a David también le pasó en un momento algo como nos contaba el hermano? Dice en el Salmo 73, casi en lo último, dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios aprendí el fin del camino de ellos.
Y es que David también en un momento de su vida deseaba correr como corría la gente del mundo. Y pensaba, dice, Dios, tú no los ves, tú no los miras. Y a veces tuvo hasta envidia, pero cuando entendió el fin de ellos, cuando la verdad es revelada a ti, primeramente un fruto del creyente es apartarse, porque sabe el fin y el fin de ellos. ¿Tú sabes cuál es el fin de ellos? ¿Tú sabes cuál es el fin del asesino? ¿Tú sabes cuál es el fin del mentiroso, del fornicario, del borracho, del adúltero? ¿Tú sabes cuál es el fin? ¿Tú piensas que Dios es injusto? ¿Tú crees que Dios verdadero va a actuar como ese juez? ¿Y no va a hacer justicia el día que nos presentemos delante de Él? Pues te voy a ir a Apocalipsis 20 del 10 al 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado él. De delante de él cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Vemos que hay varios libros, ¿a que sí? Y ahora nos va a explicar cuáles son cada libro. En el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Tu vida se está escribiendo. Mi vida se está escribiendo. Y si tú eres una persona que cada vez que entiendes el Evangelio y la palabra te aparta del mal, porque unas cosas es cuando te conviertes y otras cosas son por convencimiento, Dios tiene paciencia para que tú dejes cosas en tu vida, pero tienes que ser progresivamente en crecer, no en permanecer. Según su obra, y el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Quién va a entregar a los muertos que murieron en el mar? El mar mismo los va a entregar, los escupirá. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados también al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, dice aquí. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde está la segunda muerte? Los que no han sido escritos en el árbol de la vida. El Hades, el mar, la muerte, los que durmieron en Cristo Jesús, todos presentados ante un trono celestial, ante un juicio que ni la tierra ni los cielos huyeron de la presencia, pero tú y yo tenemos que estar allí expectantes y se va a abrir un gran libro donde va a hablarse de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y qué bonito que empiece el libro. Cómo era el hermanito, cómo era la hermanita. Pero que termine diciendo creyó, cambió, se transformó, recibió a tu Hijo Jesucristo, fue bañado por su sangre, nació de nuevo. Ya no es ni sombra de lo que era antes. Por la transformación del nombre sobre todo nombre, Jesucristo, creyó en fe y su vida fue transformada y está escrito en el libro de la vida, porque Jesús lo conoce y Jesús mismo se levantará delante de aquel trono y le dirá al Padre, yo lo conozco. Pero si no te conoce, procuremos que si hermano algún día nos echa, porque muramos ahí.
Si la muerte un día nos entrega porque muramos en cualquier sitio, si el Hades nos entrega, no va a importar cómo morimos. Preocupémonos más por la segunda muerte, que no está escrito en el libro de la vida. Ay de aquellos impíos, los que no recibieron la verdad, los que no quisieron cambiar, los que no quisieron arrepentirse, hallarán su lugar. Como aquel hombre merecía la cárcel por sus actos, Dios es verdadero y justo para darle a cada uno su retribución. El enemigo te lo vende también, que ya el evangelio que te vende el enemigo ya tú no diferencias el bien y el mal. Por eso dice la Escritura que en los últimos tiempos a los buenos le llamarán malos y a los malos le van a llamar buenos. Y tú, al no tener revelación y no estar bien escriturado, te vas a mover en esas áreas que vas a ser un tibio. Y a los tibios Dios los vomita de su boca. Porque Dios es verdad. Y cuando el diablo utilice cualquier boca y te diga que no pasa nada, lee Apocalipsis 20 y que te lo explique. A ver de qué juicio y de qué muerte y de aquellos que no recibieron y de aquellos que no están escritos en la vida, ¿quiénes son? Los que no quisieron cambiar, los que no quisieron arrepentirse, los que no quisieron transformar su vida. Dios no pasa la injusticia por alto. Pero dice que hoy es el tiempo, el día y la hora para seguir aprendiendo, para seguir escribiendo. Jesús dice, ay mujer, aquella mujer, ¿verdad?, que se encontró al lado del pozo, ¿verdad?, aquella samaritana, ¿verdad?, si supiera quién te está pidiendo de beber, tú le darías y él te daría agua de vida. Si nosotros bebemos del mundo, si nosotros bebemos del pozo de Jacob, cualquiera que bebiera de estos pozos volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del pozo verdadero no tendrá sed jamás. Jamás. No te dejes llevar por espejismo. El pecado nubla nuestros sentidos, los atrofia. Ya todo vale. Ya si mi hijo peca, si mi familia peca, si hace algo, Dios lo va a perdonar porque Dios es misericordioso y me llevo el evangelio del otro lado. El evangelio humano, el evangelio que me conviene. Porque no tengo la suficiente valentía, la suficiente verdad en mí para lo menos decirle a mi hijo, estás actuando mal. Después esperar en Dios. Pero tú no eres Dios, acuérdate. A veces no corregimos al niño y cuando viene la segunda persona, tu mujer, tu marido, tu pariente, ¿por qué no corregiste al niño? No, Dios tiene paciencia, no, tu trabajo no será el trabajo de Dios. Tu trabajo es decirle la verdad de su pecado y de su caída. Y que por ahí va mal. Porque el que ama disciplina, el que tiene la raíz de la serpiente no avisa. Deja que sus hijos vayan al mismo. El evangelio de mentira, no, ya aprenderán cuando se choquen. Evangelio de demonio. Tu trabajo es ser una atalaya. Y la palabra dice, atalaya es ser vigilante del peligro. Tú tienes que avisar, asesorar, decir. Y si ellos luego tropiezan, ser como Job, que oraba por los pecados de sus hijos. Intercede para que Dios tenga paciencia en la obra de ellos. Ese es tu trabajo como creyente.
no hacer el trabajo de Dios, porque a lo mejor el día que te confunda, tú no le podrás decir a Dios, culpar a Dios después de todo. Viste a tu hijo caer, ¿qué hiciste? No, yo dije que tú eras misericordioso para perdonar. ¿Qué hiciste? Ante donde ellos iban. Vigilaste, intercediste, los asesoraste, te sentaste o defendiste el evangelio del otro, que todo vale. Esperar en Dios trae su recompensa, ¿verdad? Lo creemos el creyente, que trae su recompensa. Todos los que confían en Dios traen su recompensa. Y nosotros seremos recompensados. Esa es la felicidad del creyente, adquirir la vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo nos dará a comer ¿de qué? Del árbol de la vida, ¿verdad? Aquel que fue quitado del Edén. Porque todo el mundo habla del árbol del centro, que estaba en el centro del Edén, pero es que allí había dos árboles. Uno era el conocimiento del bien y el mal, del que mordió, ¿quién? Eva y Adán, ¿verdad? Y si apartemos el árbol de la vida, porque se van a hacer semejantes a nosotros, fíjate, el pecado eternamente. Entonces ya sería algo insoportable, ¿verdad? Porque incluso queriéndote un hijo mucho, cuando es joven, ¿verdad? Adolescente, que tiene su rebeldía y tú lo soportas y lo aguantas, pero siempre con la esperanza de que va a cambiar, ¿no? Que son etapas de la vida, ¿verdad? Pero tú imagínate el pecado eternamente. Pero hay alguien que nos va a dar de comer ese fruto eterno. Y ese va a ser nuestro Señor Jesús. Y Él mismo nos dará de comer del árbol de la vida. ¿Tú quieres comer de ese árbol? Con para ser bien estructurado en la palabra, en la revelación de la palabra, para no ser engañados, debemos de estructurarnos como casa y familia en Cristo Jesús y obedecer a lo que dice la Escritura. Entenderla, comprenderla, leerla, buscar a Dios como Jesús. Si tú lees a Jesús y lo ves como un hombre que está utilizando su divinidad para hacer lo que Él quiso, vas a ver un Dios lejano. Cuando tú ves a Dios, el amor que tuvo, que se revistió de su gloria, se hizo hombre, para mostrarnos cómo tenemos que obrar, ves un Dios muy cercano, preocupado por tu salvación, preocupado porque tú obres, preocupado en que te lleves toda la vida diciendo soy cristiano, pero nunca ha habido manifestaciones grandes en tu vida, ni liberaciones, ni manifestaciones de que Dios va con ese hombre, como lo hay en todas las Escrituras, porque nunca había relación en tu vida, ¿verdad? Y Jesús nos dijo, todo lo que yo hago, ustedes podéis hacerlo, y cosas mayores haréis en mi nombre. Pero se nos predicó el Evangelio muchos años, el Evangelio de la mentira del diablo. El Evangelio que te pinta la divinidad de Jesús y siempre, yo he escuchado creyentes, solo eso puede hacerlo Jesús. Y Jesús lo hacía porque era Jesús. ¿Y los apóstoles? ¿De dónde lo hacían? ¿Y los discípulos de Dios de dónde se movían? Tuvo un maestro que le enseñó de dónde venía la fuente. Tuvo un maestro que le enseñó de dónde venía su poder. Hubo un maestro que le enseñó cómo bajar el reino de los cielos aquí a la tierra para mostrarlo a los hombres. Hay un evangelio que es de verdad y un evangelio
que me hablas de un Dios que pasó hace 2000 años. Porque como me dice que eso fue cuando Jesús, y Jesús como ya se fue, digo yo me voy, ¿verdad? Y es necesario que yo me vaya, o sea que Jesús no está aquí. Y es necesario que yo me vaya para que mi Padre nos envíe el Espíritu Santo que os va a eternizar. Y hoy tenemos el Espíritu Santo. Jesús Rasgorbelo nos introdujo al lugar santísimo, aquellos que solo eran partícipes los sacerdotes, aquellos misterios que nosotros no entendíamos, pero ellos sí. Y Jesús nos lo mostró, nos introdujo al lugar santísimo para que obráramos con manifestaciones de poder. Y seguimos viendo a un Jesús de hace 2000 años, que solo se pudo hacer esas cosas porque Jesús andó aquí. ¿No se habrá perdido la relación con el Padre? ¿No se habrá perdido el apartarse a un tiro de piedra y arrodillarse y humillarse y decirle a Dios, ven aquí? ¿No se habrá perdido la dirección de obrar en los intereses de Dios, no obrar para tus intereses? Para que todo el mundo nada más que le veo que a pedir para una casa, por un bienestar, por un dinero, por un todo, pero nadie le escucho decir, Padre, mándame a mí a predicarle a los perdidos, mándame a mí en la obra de tu evangelio. Nadie le veo con los intereses y la riqueza de abrir una iglesia, de evangelizar. Al revés, veo gente que siempre están retrocediendo, que los invita a un evento, que los invita a otro, y nada más que retrocede porque su mente no está en el reino de los cielos, su mente está en las cosas naturales. Por eso dice la palabra de la Escritura, dice, pedid mal porque pedid para vuestro propio ombligo. ¿Qué manifestaciones va a haber? ¿Cómo te voy a dar a ti el reino de los cielos para que se te vea a ti, en vez de para que se vea a Dios? Mira la palabra que nos dio el pastor, ¿verdad? Con la iglesia de Sardis. Una iglesia que parecía muy bella por dentro, pero estaba muerta. Muerta. Los milagros fueron por los apóstoles. Las cosas fueron porque Dios caminó. Muerto. Una palabra en su boca sin sentido. Una palabra en su boca que no tiene manifestaciones ninguna. Porque no han emprendido lo básico de Jesús, que era arrodillarse y pedirle dirección al Padre. Que era arrodillarse y pedir alineación a los intereses de arriba, no a los intereses de aquí abajo. Cuando se nos habla como la iglesia de Sardis, que parecemos bellos por dentro, pero estamos bellos por fuera, pero estamos muertos por dentro, es una revelación de la palabra cegada. Jesús hacía distinciones de personas y dice, Dios no hace distinciones de personas, sí. Jesús estaba sentado y le decía a sus discípulos, yo no les doy a entender las cosas a ellos porque ellos vienen nada más que aquí a saciarse de pan. Y a ustedes sí os dado a conocer el reino de los cielos, porque estáis caminando, soltasteis vuestras redes, soltasteis vuestra vida, y me seguisteis a mí. Y como yo obro, ustedes también obráis, sanáis, liberáis, mostráis a los hombres que Dios verdaderamente va con ustedes. Pero aquellos mercaderes, aquellos que se andaban por ahí con su mercadería, ¿verdad?, que querían utilizar el nombre de Dios, ¿qué le hacían los demonios? Los golpeaban, les quitaban la ropa, no eran dignos de llevar el reino de Dios, porque el reino de Dios no se lleva para los intereses de uno. Por eso hablaba nuestro pastor, y mucha razón le doy, que muchos utilizan el Evangelio para verse ellos,
no para que se vea a Dios. Quieren la fama, no quieren liberar a la persona, su preocupación no son las almas. Su preocupación no es extender el Evangelio, su preocupación no es... Yo vi el otro día, cuando estaba en el resto de las cárceles, vi funcionarios llorando y explicando lo que es un alma dolorida. Yo veo a los niños que han sido maltratados de su padre, de su madre, de sus barrios, se han criado entre drogas, entre hechos que nosotros no lo hemos sido. Utilizan caretas todos los días de dureza. Se cortan porque no entienden lo que está pasando, lo que están viviendo. Y el hombre, en ese momento, cuando dijo de cortarse, se levantaba y llorando. Porque es un alma que está encarcelada, no sabe cómo expresarse. Y ves tú la preocupación por el alma y la vida. Y el que no tiene la mirada en el reino de Dios, lo juzga, lo condena y lo mata. Satanás tenía mucha belleza también por fuera. Ay, ángel bello y hermoso que te vi caer. Por tus muchas contrataciones, por tus muchas perversidades, cayen dentro de tu corazón. Algo cambió, ángel hermoso, dentro de ti, que ya no quisiste obrar como obraba Dios, ni que se viera Dios en ti, porque nada más que en la creación de Dios, en cada uno de ti, de mí, de nosotros, ya se ve la hermosura de Dios, como la diversidad de Dios. Pero Él quiso hacerse más que Dios. Su trabajo era la fama, no lograr. No entendió. Y eso puede estar pasando en la iglesia de Dios, bellos por dentro, pero muertos y destituidos de toda revelación y de todo el entendimiento de las Escrituras, porque no entendemos para qué son las Escrituras y para qué es el mensaje de Dios. Pablo decía en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de la revelación no me exaltara desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me alfotee para que no me enaltezca sobremanera. Eso es lo que tiene que pedir un hijo de Dios. La iglesia de Sardis, que hay creyentes que le pueden pasar como a la iglesia que estaba en el desierto, que ya el pan de Dios le parecía poco, ¿verdad? ¿Y ellos cómo salieron de Egipto? ¿No es verdad que tuvieron que entregar todas las alhajas y todo el oro? Y su ropa no se desgastaban, y sus sandalias no se desgastaban. Bellos y hermosos los sacó Dios al desierto, a de que dependieran de Él. Pero su pan les pareció poco. Y empezaron a mostrarse muy bellos por fuera, porque su ropa no seguía sin desgastarse, pero muy muertos y mucha separación de Dios por dentro. Cuando Dios te revela cosas en tu vida, cuando Dios te revela la palabra, no es para que te pase y seas picado por la serpiente, seas picado por el diablo, sino para que comprendas el trasfondo del Evangelio de vida, el cual quiere implantar dentro de ti como vaso escogido para este mundo hostil.
no para que se te vea a ti. Muchos de nosotros necesitaríamos esas bofetadas del enemigo. ¿Sabes qué es la bofetada? Yo a veces también me bofeteo, y todo hijo de Dios debería de bofetearse a sí mismo. Cada vez que este cuerpo quiere hincharse, lo doblego a los pies de Jesús y les digo: recuerda de la cantera donde fuiste cortado y arrancado. Recuerda que estabas muerto y te pasé de muerta a vida. Recuerda que no eras nada cuando llegaste a mis pies. Y eso es lo que tiene que hacer mi hijo de Dios. Recuerda cuando llegó el Evangelio de vida y el Evangelio de vida a tu vida. Y fue revelado. Y cuando utilices la palabra de verdad, trázala correctamente. Muchos cogen la palabra, me sé 4 versículos y lo utilizan para el hermanito o la hermanita, la palabrita que me ha dado hoy. La palabra es para dar vida a los que están caídos aquí sentados, para darles la medicina necesaria para que se levanten en el nombre de Jesús, para denunciar las tinieblas que tienen agarrado y apresado a mi propia vida o a la vida de los hermanos, para que no caigamos más, a denunciar el evangelio de mentira, de falsedad que hay, y decirte que tú puedes obrar y que tú puedes mover este mundo por el poder de Jesucristo, si verdaderamente nos alineamos en el camino de verdad. Que no te parezca nunca poco el pan de Jesús. Cuando sientas esa raíz en tu corazón, ya para qué viene la iglesia, ya para qué voy a escuchar, ya me sabe poco el pan de Dios. Hay un enemigo que se está introduciendo dentro de ti que es como una infección. Y David decía, cuando ocultaba mi pecado, mis huesos se secaron. Y un hijo de Dios no oculta nunca su pecado. Tiene que confesarlo. Está sucediendo esto en mi vida, hay que denunciarlo. ¿Qué me está sucediendo? Ya no tengo ganas, ya me está pasando esto. Mi mente no está alineada a los planes de Dios, sino a mis propias cosas, para que se ore en la iglesia, para que se interceda, para que lo declare tu boca simplemente, para saber las tinieblas que están dentro de ti, para que Dios las oiga. Por eso dice la Escritura, Moisés decía, Señor, ¿no ves tu pueblo que está padeciendo? Y el Señor lo miraba y, pero tú ves que me claman. 40 años, no, 400 años en esclavitud. Un día clamaron, ¿verdad? Y dice papá, y ahí los encontré. Es el Evangelio revelado. El Evangelio que tú tienes que declarar que tengo la necesidad de Dios. Tú y yo tenemos la necesidad de Cristo todos los días de nuestra vida. Y como tenemos la necesidad, no es solamente para alabarlo y glorificarlo, es para entender mi debilidad y decirle a Dios, quita la esclavitud de mi vida, quita el pecado de mi vida, sácame de esa situación, que la palabra sea revelada en la exactitud que tú quieres que yo la vea, para no ser engañado y cristianos que callan, que guardan. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio es denunciar. Esto me está dañando. Esto me está atrofiando. Y a lo mejor, mira, yo no te digo ya ni que lo experimente, porque eso sería un paso más elevado. Que se lo hables a un hombre.
Pero allí en tu habitación, donde nadie te ve, enciérrate y clama al Señor y órale. Y no le digas lo mucho que lo amas. Háblale de la miseria que tienes dentro de ti, que Él está preparado para arrancarla de tu vida y decir: hoy ha entendido la palabra, hoy he revelado, hoy he encontrado mi hijo y hoy lo voy a transformar. Porque no quiere suciedad en el vaso, no quiere suciedad en el templo. Y Él está ahí para tenderte la mano y para ayudarte y para enseñarte lo que es verdaderamente el reino y el reino de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle al Señor que queremos verdaderamente, queremos ese evangelio de verdad que transforme y cambie nuestra vida y nos ayude a trazar bien la palabra de verdad. El enemigo nada más que vende ilusiones y sentimientos, y nosotros tenemos que vender al Cristo verdadero, a la verdad, y primeramente en nuestra vida. Amén. Damos la gloria, Señor, y la honra, Padre. Bendecimos tu bendito nombre, Señor, en esta bendita tarde, Padre. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por el pan que cada día derrama, Señor, para tu pueblo, Padre. Para darnos vida juntamente y juntamente contigo. Tú quieres darnos vida. Tú quieres separar las tinieblas de nosotros y llevarnos a tu luz, que es la verdad. En esta tarde, la mentira y el engaño que ahí pueda hacer en nuestra vida sea desechado. Y caminemos hacia el Evangelio de verdad, Padre, y podamos trazar bien la palabra de verdad y de justicia, la cual fue el regalo perfecto para conducirnos y conducirnos a ti. Padre, yo te pido, Señor, por tu casa, por tu pueblo, por nuestra propia vida, Señor, para que tú nos lleves y nos lleves en ese Evangelio de verdad, Padre. Ayúdanos a escudriñar de las Escrituras, Señor, y a atesorar la palabra de verdad, Padre, para que podamos runearle en nuestros hogares, Padre. Y ahora, como no, llévanos a nuestros hogares, Señor, con descanso, Señor. Llévanos a nuestros hogares, Señor, con la preocupación, Señor, de querer preguntar qué has querido decirnos en esta tarde, Padre. Que se levanten preguntas en nuestro interior, Padre, para poder siempre que mi cuerpo, mi alma y mi mente te busque, te glorifique y te ensalce. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo: amén.